qué bueno es Dios. Quiero contarles algunas cosas lindas. Primero quiero contarles que estamos en esta noche estudiando la palabra, aprendiendo los atributos de Dios, conociendo al Señor para que cada día podamos confiar más y más en Él. Hemos decidido, con el grupo de los líderes, hemos decidido continuar con el tema de los atributos de Dios y poder enfatizar en ciertos aspectos de la soberanía y la grandeza absoluta que Dios tiene, para poder conocer lo que Dios quiere que nosotros conozcamos. Hay mucha gente que he escuchado por ahí decir que no se puede conocer a Dios. Eso es antiteológico, porque lo que Dios quiere es revelarse a nosotros. Él quiere tener una relación con nosotros. Por eso el Señor nos muestra a través de su palabra todo el carácter de Dios y todo lo que Dios quiere que nosotros conozcamos de Él. Entonces, todo lo que nosotros podemos conocer es lo que la palabra de Dios nos dice acerca de Dios. Entonces vamos a continuar con los atributos de Dios, que son las características atribuibles a Dios. Y es importante conocer esto, porque va a ver lo maravilloso de estos atributos extraordinarios de Dios. Y también recordarles que no se olviden de la reunión de matrimonios. Vamos a enfatizar un poquito más fuerte este fin de semana. Les voy a estar contando algunas cosas con respecto a la reunión de matrimonios que vamos a tener el lunes 8 de julio, que es un feriado puente. Entonces vamos a aprovechar ese lunes para tener una jornada de matrimonios muy linda. Y también la salida que vamos a tener con los hombres el 20 de junio, dentro de poquito. Y también el 24 de junio va a estar con nosotros el pastor Tommy. Hoy justo estuve charlando con él y estaba en Estados Unidos a punto de irse a Brasil. La pasa mal el tipo. Estaba en Miami y se iba a Brasil. Y nosotros acá con un frío. Y bueno, va a estar con nosotros el 24, así que va a estar bueno también para poder tener un encuentro con la congregación. Amén. A mí me tocó hablar de un tema que es uno de los atributos, creo que más relevantes de parte de Dios, uno de los atributos que más me gusta quizás tocar, que es la santidad de Dios. ¿Y qué es la santidad de Dios? ¿Y qué implica la santidad de Dios? Y lo importante que la santidad es en Dios. Algo que cuando yo muchas veces he hablado de la santidad, y cuando empecé a preparar esto, muchas veces busco las referencias de los antiguos mensajes que he predicado, pero en esta oportunidad no quise hacerlo de esa manera, sino que siempre intento de ir un paso más adelante e intentar de entender quizás desde otra perspectiva la santidad de Dios y cómo nosotros podemos crecer y madurar en esa santidad. Entonces, algo que intenté hacer es recordar algo que a mí me cuesta mucho porque mi memoria no es muy buena. A veces ando por la calle, hola pastor, y el otro día fue un muchacho al negocio y me dice, ¿cómo anda pastor? Y yo lo miro y me dice, no se acuerda de mí, ¿no? ¿Te soy sincero? No, le dije. Yo iba a su iglesia, me dice.
Digo, ¿hace cuántos años? Y como 5. Es muy difícil, no tengo tan buena memoria. Y entonces intenté recordar lo que a nosotros se nos enseñaba con respecto a la santidad y cómo nosotros veíamos la santidad hace quizás 15, o no decir 20 años atrás. Y recuerdo que una de las cosas que nosotros veíamos de la santidad, primeramente no se hablaba mucho de la santidad, sino se hablaba mucho del legalismo. Era como más un legalismo y no tanto un carácter santo. Y se hablaba muy poco de la santidad, sino era como que nosotros eran cosas que estaban prohibidas y eran cosas que uno no podía hacer y constantemente era como que uno vivía con ese temor y con ese juicio de parte de Dios, pero no entendíamos profundamente el tema de la santidad. Pero yo creo que en este tiempo Dios es como que nos está permitiendo entender un poco más este tema de la santidad. Y sabe que una de las cosas que muchas veces suceden es que cuando uno vive de cierta manera en tinieblas, es muy difícil poder ver la santidad de Dios y ver nuestra vida en ese proceso de santidad. Es muy difícil entenderla porque cuando uno está en tinieblas, por eso que cuando nosotros estábamos en el mundo, poco nos interesaba el tema de la santidad. Nosotros, más que nada, las cosas las evaluábamos según sus castigos o según las consecuencias, en el sentido, ¿qué quiero decir con esto? Y no voy a matar porque si mato voy preso. Pero después con lo respecto a lo moral, poco nos interesaba. Entonces cuando uno empieza a madurar en las cosas del Señor y a crecer y con el paso de los años, yo aprendí que la santidad es algo sumamente importante en la vida del cristiano. Sumamente importante. Muchas veces no nos gusta hablar de esto, parece como algo muy imposible, parece algo que nada tiene que ver con Dios, pero yo quiero en esta noche poder ser lo más breve, conciso, para que nosotros pudiéramos entender un poco cuál es este atributo de la santidad de Dios y qué es lo que Dios quiere de nosotros. Que eso es lo más importante, porque muchas veces hemos basado nuestra vida de cristiano en creer. Yo creo en Dios, pero ¿qué hay de la vida de la santidad? ¿Qué hay de la santidad de Dios? Ahora, sabemos que hay atributos de Dios que son morales, como tiene que ver con la santidad de Dios, y hay atributos de Dios que son atributos que nosotros obviamente no podemos replicar, que es la omnisciencia, la soberanía, el Dios todopoderoso. Son atributos que nosotros ni siquiera podemos imitar. Pero el otro día justamente me mandó un mensaje, y esto es muy importante porque tiene que ver con el mensaje de hoy. Me mandó un mensaje una hermana diciéndome que alguien le había dicho que es imposible que nosotros seamos santos, que es imposible que el cristiano sea santo. Entonces yo recordaba eso, que era algo que nosotros de cierta manera se nos enseñaba, como que, bueno, la santidad es de Dios y nosotros somos cristianos. Intentar de portarse bien, no. La santidad es mucho más que eso. La santidad tiene, y la santidad no tiene que ver con lo que, con el testimonio que yo dé hacia afuera, sino que la santidad es algo que tiene que nacer en el corazón del hombre. Si no nace desde ahí la santidad, es muy difícil hablar de santidad. Entonces, como nosotros entendemos que la santidad es un atributo fundamental de Dios, es uno de los mayores atributos, creo que después del amor, la santidad es lo que sigue. Ahora, cuando hablamos de santidad de Dios,
¿Qué es la palabra santidad? La palabra santo ya hemos hablado muchas veces que significa apartado, alguien que está apartado de algo. Y cuando la palabra de Dios nos llama a nosotros santos, nos llama santos porque Dios tiene un diseño, tiene un plan, tiene un propósito, y el plan y el diseño de Dios es apartarnos para hacer algo. Porque Dios quiere hacer algo en nuestra vida. Amén. Entonces cuando nosotros, a veces la gente, yo escucho decir, Dios es un Dios malo, Dios es un Dios injusto, Dios es un Dios perverso. Yo creo que la gente no tiene ni idea de lo que está diciendo. Porque uno de los atributos de Dios es la santidad. Y la santidad, la definición de santidad es alejamiento de todo mal. Santidad significa vaciedad completamente de todo mal. Significa que Dios es sumamente, extremadamente, perfectamente santo. No existe el mal en Dios. Santidad significa ausencia total de mal. Entonces, yo jamás puedo pensar que Dios es un Dios malo. Cuando nosotros vemos y leemos la palabra de Dios y vemos que Dios manda a destruir a los amalecitas y que Dios le pide que destruyan toda la nación y que maten a todos, vos decís, ¿dónde está en esa decisión la santidad de Dios? ¿Dónde está la santidad de Dios ahí? ¿Cómo se puede ver eso como algo santo? Como que Dios es un Dios absolutamente santo y la decisión que Dios tomó está basada en su santidad. Entonces cuando nosotros no entendemos eso, empezamos a decir, bueno, Señor, quizás el Señor no es tan bueno como parece. No, Dios es sumamente bueno. Lo que pasa es que a nosotros nos cuesta entender en qué contexto o de qué manera Dios hizo lo que hizo. Fíjate que cuando Dios es un Dios justo, uno de los atributos de Dios es la justicia de Dios. Dios no puede ser injusto. Es imposible que Dios sea injusto. Y todo pecado tiene que ser pagado. Todo pecado tiene consecuencias y todo pecado tiene que ser pagado. Se pague aquí de este lado o se pague del otro lado, pero todo pecado tiene que ser pagado. El tema es que nosotros tenemos a alguien que pague nuestros pecados, que es Jesucristo. ¿Se entiende eso? Pero todo pecado es imposible que Dios lo pase por alto. No hay manera de que Dios lo pase por alto. Por eso muchas veces nosotros vemos a alguien que le va bien en la vida y nosotros decimos, ¿cómo puede ser que esta persona siga viviendo y viva bien y le vaya bien? No, porque en algún momento va a pagar ese pecado, sea en esta vida o sea en la vida venidera, pero Dios es un Dios justo. Es imposible que Dios pase por alto algo de eso. ¿Se entiende? Entonces, qué importante es que nosotros podamos ver en la palabra de Dios qué es esta santidad del Señor, qué representa esta santidad de Dios y qué es lo que nos dice su palabra. Cuando nosotros agarramos la Biblia y empezamos a estudiar la palabra de Dios, algo que nosotros empezamos a darnos cuenta es que todas las cosas de Dios son santas. Son santas. Dios no puede tener algo que no sea santo porque Él es santo. Nosotros pudimos ver en el Éxodo cómo el Señor estableció que en la ley de Moisés, que Dios estableció que hicieran un tabernáculo, y en ese tabernáculo de reunión que estaba en medio del campamento, la presencia de Dios descendía y se manifestaba en todo el pueblo.
pero en una oportunidad Dios, hablando una y otra vez al pueblo que se alejaran del pecado, que se apartaran del pecado, y como no se apartaron del pecado, Dios tiene dos maneras de proceder frente al pecado. ¿Y cuáles son las maneras que Dios tiene de proceder frente al pecado? O nos destruye a nosotros o se aleja. ¿Se entiende? Por eso Dios le dice a Moisés que quite el tabernáculo de en medio del pueblo y lo ponga fuera de la ciudad. Porque si no, Dios los iba a consumir, porque Dios no acepta el pecado. Si Dios aceptara el pecado, entonces no sería Dios. Porque el pecado fue el que nos alejó de Dios. Y Cristo vino a romper con el pecado para unirnos con Dios. Pero eso no significa que Dios permite el pecado en la vida del cristiano. No significa eso. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, vemos que algo que dice la Biblia, ¿cómo se llama la Biblia? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Santa Biblia. Una de las terceras personas de la Trinidad, ¿cómo se llama? Espíritu Santo. ¿Cómo es? Santo. ¿Cómo se llama la Biblia? Santa. La palabra de Dios es santa. Entonces, cuando nosotros empezamos a leer la Biblia, vemos que en el comienzo Dios comienza con la santidad, y vemos que en Apocalipsis dice la palabra: y vi descender del cielo una ciudad santa. Entonces todo lo de Dios es ¿qué? Es santo. Dios es un Dios santo y todo lo de Dios es santo. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver esto, vemos que desde el principio al fin, Dios, todo se basa en la santidad. Todo está basado en la santidad. Entonces yo pensaba y digo, bueno, ¿con qué comienzo a hablar de la santidad? Porque esto solamente es una introducción de lo que me va a tocar a mí, hablar de la santidad. Y ¿sabe qué, mi hermano? No creo que en una reunión, en 2, en 3, en 4 reuniones pueda terminar de hablar de la santidad de Dios. Creo que me va a llevar más que eso. Así que a los líderes que les va a tocar quizás otros atributos, también les va a llevar lo mismo. Porque a veces es imposible poder hablar de un aspecto de Dios de una manera tan simplista, tan sencillo. No se puede. Es muy extenso el tema de la santidad de Dios. Y está bueno para que nosotros pudiéramos comprender y pudiéramos aceptar de manera absolutista la santidad como algo necesario en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios, para relacionarse con nosotros, requiere santidad. Por eso dice la palabra de Dios en Hebreos: sin santidad nadie verá a Dios. La santidad es necesaria para poder relacionarse Dios con el hombre. Dios no se puede relacionar con el hombre sin la santidad. Es imposible. Recuerdan que cuando Dios lo llama a Moisés en el monte y dice que estaba la zarza ardiente, y cuando lo llama a Dios a Moisés y Moisés se acerca a la zarza, ¿qué es lo que primero le pide Dios? Que se quite el calzado, porque el lugar en el que estás es santo. Si tú quieres acercarte a mí, requiere santidad. Entonces las personas que dicen es imposible que un cristiano tenga una vida santa, entonces la palabra de Dios está equivocada.
Porque si Dios le pidió a Moisés que se quitara el calzado porque estaba en un lugar santo, ¿qué quería decir el Señor? Quítate de los caminos del mundo en donde tú estás, porque para tener una relación conmigo requiere santidad. Y a veces la gente quiere tener una relación con Dios sin santidad. Y no se puede. Por eso cuando vimos que cuando Dios mata a los hijos de Aarón, que eran sacerdotes, y ellos tenían que presentar el incienso en el templo. El incienso que se presentaba en el templo era el perfume que subía a la presencia de Dios, que es la oración de los santos. Y dice que ellos, Dios había exigido en Levíticos cómo. Por eso dice que los hijos de Aarón tomaron el incensario y cuando se acercaron, Dios los consumió en fuego. Entonces fue Aarón y le dijo a Moisés: ¿cómo mis hijos murieron por Dios? ¿Qué pasó? Pero lo que le estaba diciendo, lo que le dijo Moisés a Aarón es: recuerda lo que Dios exigió en Levíticos. Recuerda que el incienso era algo que se utilizaba mucho en la tradición judía, pero Dios exigía que el incienso que se iba a utilizar para el templo, para el tabernáculo, tenía que ser un incienso diferente a todos los demás. Era un incienso que se preparaba especialmente para Dios, consagrado. Este incienso es para el tabernáculo, este incienso es para Dios, ¿me entiende? Entonces, ¿qué hicieron? Se dice, según los eruditos, que los hijos de Aarón no tenían el incienso preparado para Dios y que tomaron el incienso del domicilio y que lo fueron a presentar al templo. Y uno puede decir: bueno, pero es un incienso al fin de cuentas. No, porque Dios es santo. Por eso yo siempre le digo a los de la alabanza: chicos, si van a subir al altar, suban en santidad, caminen en santidad, porque Dios no nos va a dejar servir si no estamos en santidad. Porque Dios, y mucha gente puede decir: bueno, pero ¿quién está en santidad? Todos somos pecadores. Pero el ser pecador no significa que yo no pueda estar en santidad. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Yo puedo estar en santidad y ser pecador? No, porque la santidad es ausencia de pecado. Que yo cometa pecado por ignorancia, por error, por equivocación, pero no premeditado. Por eso dice la palabra: la práctica del pecado es el problema. Yo puedo estar en mi casa y de repente, no sé, me tiran una piedra y tengo un pensamiento de salir y matar a uno. No fue algo premeditado. Por eso dice: y si pecares, abogado con el Padre tienes, Jesucristo. Pides perdón, reconoces tu pecado y se restablece la comunión con Dios. Ahora, qué importante es entender la santidad de Dios. Porque muchas veces nos cuesta entender la santidad de Dios. Y yo me preguntaba muchas veces el por qué. Porque sabe que una de las cosas que tiene el pecado es que el pecado, acuérdese lo que sucedió en el huerto del Edén. El huerto del Edén era el lugar santo de Dios, el lugar donde el hombre caminaba en santidad. Y cuando entró el pecado, dice que ellos se escondieron, tuvieron miedo de Dios, se alejaron. Lo que hace el pecado es que el pecado nos oscurece nuestro entendimiento, no nos deja ver y comprender la santidad de Dios. Y una de las cosas que hace el pecado es que el pecado, cuando nosotros caminamos y habitamos en el pecado y practicamos el pecado,
hermano, una de las cosas que hace el pecado es que el pecado empieza a minimizar las consecuencias. Minimiza las consecuencias. Tú ves que la gente que está en el mundo y tú le preguntas, ¿y dónde te vas a ir cuando mueras? Yo me voy al cielo. Y la gente empieza a delirar creyendo que está bien lo que está pensando. Tienen un pensamiento totalmente equivocado. Y lo mismo pasa con el cristiano. Bueno, yo total peco, igual Dios me perdona, Dios sabe que soy débil. Y empiezan a minimizar el pecado y sus consecuencias. Y no entienden la gravedad de cómo Dios mira el pecado, porque Él es un Dios santo. Y cuando no miran esa gravedad, no pueden ver, entonces la persona que practica un pecado empieza a practicar 2 y 3. ¿Por qué? Porque empieza a permitírselo, porque esa persona minimizó las consecuencias y dice, bueno, igual no pasa nada. Dios entiende y lo permite y se lo va permitiendo en su vida, hasta que el pecado lo termina destruyendo. Por eso vemos tanta gente. Yo siempre me sorprendo, siempre que hablas con alguien, soy apartado, soy apartado, soy apartado, soy apartado. Ahora digo, que la palabra misma te lo está diciendo, apartado. Acuérdese, ¿qué me separa a mí de Dios? O me destruye, o el Señor me aparta, o Él se aparta. No es que yo me aparté, Dios se apartó de mí por causa del pecado. ¿Por qué Dios se aparta de mí? ¿Por qué Dios se aparta? Porque si no, Dios me tiene que destruir. Porque Él es santo, Él no puede cohabitar en el pecado, ¿me entiende? Dios no puede tener relación en el pecado, no puede. Entonces muchas veces la gente cree, y esto es algo que me llamó mucho la atención y me sorprendió, es que muchas veces la gente cree que cuando la persona peca, uno va y se arrepiente y listo, está todo bien. Y eso no es así. Porque así como vos decidiste cometer pecado, Dios va a decidir cuándo y cómo vas a ser nuevamente restablecido en las cosas de Dios. Por eso hay mucha gente, y a mí me llama mucho la atención, a veces veo a hermanos que están en la iglesia y vos los ves que están incómodos, vos los ves que se quieren ir, vos los ves que empiezan a moverse y que están así, que se van al baño, van bien, están incómodos, mi hermano. ¿Sabe por qué? Porque perdieron la sensibilidad de las cosas de Dios. Vos decís, pero tengo el Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo es para conservar la salvación, pero la comunión con Dios se perdió. Recuerden que cuando Jesús cargó con los pecados y Él fue a la cruz, en un momento Él dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Fue el único momento en que el Hijo y el Padre se separaron, y fue por causa del pecado. El pecado, Dios se aleja del pecado. Dios nos llama para renunciar al pecado. Dios nos llama para limpiarnos del pecado por medio de la sangre de Jesús, para perdonarnos del pecado, para tener una vida en santidad con Dios. Porque Él quiere tener comunión con el hombre por medio de la santidad. Ahora, mucha gente, como yo le decía, dicen, es imposible ser santo, pero Dios no te va a pedir una santidad que sabe Dios que no vas a alcanzar. La santidad que Dios exige es la santidad que Dios establece en su palabra. Y es esa santidad que Dios sabe que nosotros podemos alcanzar. Es como que alguien que diga, bueno, pastor, yo no puedo dejar de adulterar. Y Dios dice, sí puedes, lo que pasa es que no quieres. ¿Cómo hay gente que puede y cómo hay gente que no puede? En realidad hay gente que quiere y hay gente que no quiere. Hay gente que reconoce a Dios como santo y sabe que esa es la santidad de Dios y que eso requiere Dios. Pero hay gente que no reconoce eso. Entonces, la mejor manera es decir, bueno, yo no puedo ser santo. Ahora mira lo que dice la palabra de Dios
en Primera de Pedro, capítulo 13. Vamos a leer un poquito. Recuerde que simplemente es una introducción a la santidad que vamos a ir explayando, o voy a ir explayando yo cada 3 semanas. Y dice llamamiento, el título en la Biblia dice llamamiento a una vida. ¿Cómo tiene que ser la vida? ¿Cómo tiene que ser la vida? Porque el Dios que te llamó es santo. Y dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de persona juzga según las obras de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Versículo 18. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesús, de un cordero sin mancha y sin contaminación. Acá nos muestra Pedro por qué Dios exige santidad. ¿Por qué Dios nos pide santidad? Primero, Dios no te pediría algo que sabe Dios que no puedes hacer. ¿Hola? Dios no nos va a pedir algo que no podamos hacer. Y dice en el versículo 13, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio, esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Mira lo que dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Acá lo que quiere decir la palabra de Dios es, yo pensaba, digo, ¿de qué manera poder decirlo? El cristiano, porque es imposible que alguien que no sea cristiano sea santo. No se puede. Es imposible. Es imposible que este mensaje es para la iglesia de Cristo. Es imposible que alguien que no tenga Cristo sea santo. Ahora, ¿se puede ser santo? Claro que sí, la palabra de Dios lo dice. Ahora fíjate una cosa, dice, por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Esta palabra ceñir significa sujetarse, significa ponerse. Esto significaba, antiguamente eran las túnicas que usaban, que muchas veces uno se las pisaba, se las tropezaba cuando estaba en casa, pero cuando uno salía, uno se tenía que levantar la vestidura y ponerse el cinto para que no la pisara. Y yo pensaba, es como dormir con las botas puestas. Lo que Dios dice es que nosotros como cristianos tenemos que estar alerta todo el tiempo. Tenemos que estar preparados todo el tiempo, porque todo el tiempo el diablo va a intentar de corromper tu santidad. Todo el tiempo. Todo el tiempo el diablo dice que el cristiano nunca puede relajarse. Nunca. El cristiano debe estar alerta todo el tiempo. ¿Para qué? Para batallar y proteger esa santidad. Fíjate que el título dice el llamamiento a una vida santa. Dios no me pediría santidad si sabe Dios que yo no puedo.
Dios no te va a pedir algo que uno no puede. Dios te pide lo que Él sabe que uno puede lograr. Entonces dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia que los traerá cuando Jesucristo venga. Lo que Pablo está diciendo es: nosotros vivimos en una gracia, pero tenemos que estar alerta y atento, esperando la gracia venidera que cuando venga Cristo nos será manifiesta. ¿Qué significa esta gracia? Esta gracia venidera habla de una completa transformación de nuestro cuerpo. Yo vivo dentro de un cuerpo pecaminoso. ¿Dónde está el pecado, pastor? Dentro mío. ¿Dónde está el pecado? En mi casa. El pecado duerme conmigo, pero el pecado no tiene que tomar control de mi vida. ¿Se entiende eso? Por eso Pedro está diciendo: nosotros estamos en una gracia, viviendo en una gracia, pero tenemos que tener control. Fíjate una cosa: todo pecado que yo he cometido fue a través de un pensamiento pecaminoso. Yo nunca puedo pecar si mi mente no está involucrada en ese pecado. Entonces Pablo por eso dice que en el entendimiento tenemos que estar ceñidos, tenemos que estar comprendiendo cuál es la voluntad del Señor, sabiendo que dentro de poco Cristo vendrá por nosotros o nos encontraremos con Él, y ya no será esa batalla así, porque tendremos un cuerpo glorificado en el cual ya el pecado no estará. Versículo 14: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Acá habla de la ignorancia y de los deseos. Fíjate una cosa: el pecado es rico a la carne, es deseable a la carne, pero es contrario a Dios. El pecado es lindo ante los ojos, pero no ante lo eterno. Fíjate una cosa: por eso dice la palabra que nada inmundo entrará en el reino de Dios. Hermano, yo no puedo pretender, siendo que no he alcanzado la totalidad de la gracia de Dios, pero yo no puedo entrar en gloria con Dios con una mente pecaminosa, con una mente que acepta el pecado, con una mente que permite el pecado. Dios no va a permitir que yo pueda entrar en gloria con esa mente. Por eso fíjate que cuando yo voy a entrar en gloria, lo primero que tengo que hacer es abandonar mi cuerpo. Abandono mi cuerpo para entrar en gloria en el Señor. Entonces yo no puedo entrar en gloria con una mente en la cual yo tolero el pecado, yo amo el pecado, yo quiero el pecado, yo acepto el pecado y no entiendo cómo Dios ve el pecado y cómo Dios lo aborrece. Si yo no entiendo eso, entonces estoy viviendo en oscuridad, siendo cristiano, pero desconectado completamente de la gracia de Dios. ¿Qué es lo que hace que nosotros deseemos a Dios? ¿Qué es lo que hace que una persona desee venir a la iglesia? ¿Quién es el que pone el deseo en nuestro corazón? Es el Espíritu Santo. ¿Quién es el que pone el deseo para que yo ore? ¿Quién es el que pone el deseo para que yo busque cada día más la santidad? Es el Espíritu Santo. ¿Y por qué, pastor, no lo pone en algunos sí y en otros no? ¿Por qué? Porque este que está aquí, mi hermano, quiere vivir en paz, quiere vivir en la gloria del Señor, pero quiere vivir en el pecado y Dios no lo permite. Entonces,
¿Qué es lo que yo tengo que entender en ese proceso? Que el Dios que me llamó es santo y no va a permitir una vida en mí inmoral. Entonces Dios va de cierta manera a separarse de mí. Yo voy a vivir esa separación, vacío de Dios, confundido, distraído, frío espiritualmente. ¿Por qué? Porque el pecado ha hecho todo eso en mi vida. Entonces yo vengo a la iglesia y de repente no siento las ganas de buscar a Dios, no tengo el deseo de buscar a Dios, no amo a Dios, no. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no está obrando en mi vida. Pero pastor, todos tenemos, sí, pero no obrando. ¿Se acuerdan que ser llenos del Espíritu Santo? Tengo el Espíritu Santo aquí, pero no tengo el Espíritu Santo aquí. Entonces cuando uno empieza a leer la palabra de Dios y empieza a entrar en la palabra de Dios, empieza a darse cuenta que el Dios que nos llama es un Dios santo que exige santidad. No es una opción la santidad. No es algo que cuando tú tengas ganas de santidad, porque te vas a perder de muchas cosas por causa de falta de santidad. Amén. Dice, cuando estábamos en nuestra ignorancia, cuando uno ignoraba la santidad de Dios, cuando uno ignora la soberanía de Dios, uno vive en pecado, minimiza el pecado, acepta el pecado, abraza el pecado, lo ama. Pero cuando uno empieza a tener una relación profunda con Dios, cada día más, hermano, mientras uno más se va acercando a la gloria, es imposible acercarte a la gloria de Dios y aceptar el pecado.